Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy el invitado es Gustavo Bolívar. En estas últimas horas que estamos teniendo del gobierno del presidente Petro, las horas ya contadas para el final del primer gobierno de izquierda en Colombia, el gobierno del cambio. Y me gusta mucho saludarlo, Gustavo, ex senador, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, es director del DPS. Y pues yo lo digo también, uno de los arquitectos del pacto histórico que está hoy en el gobierno. Gracias por estar por acá. ¿Qué tal va todo? Bien, Ricardo, muchas gracias. Un gusto estar en tu programa y un saludo a quienes nos ven. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo va? Bueno, ya está empezando a sentir esa petrotusa que tienen muchos por el fin del gobierno. Sí, claro, empezó el mismo 21 de junio por la noche, Claro. cuando se leyeron los resultados del preconteo, Mm. a pesar de que nosotros habíamos dicho que no era o que no es vinculante, porque pues el preconteo por ley no es el que da el resultado final. Ya uno sabía para dónde iba la cosa y desde ahí empezamos a sentir esa nostalgia, ese dolor por lo que puede suceder con Colombia los próximos 4 años, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya vamos a hablar de eso, Gustavo, de las denuncias que hay de fraude, pero quiero preguntarle por el fondo, las formas del gobierno Petro, que estamos también en modo balance, y quiero empezar preguntándole por varias cosas de fondo. Una de ellas es porque está terminando el gobierno del presidente Petro con muchos señalamientos, mucho ruido de corrupción. El tema de Juliana Guerrero, ahora aparece otra señorita llamada Gabriela Muñoz, Angie Rodríguez, la primera dama, lo que ha surgido de la primera dama, Verónica Alcocer. ¿Qué percepción, qué sensación está teniendo usted este final del gobierno? ¿Siente que ese gobierno del cambio terminó siendo un gobierno corrupto? Pues mira, en comunicaciones, lo que más se fija, digamos, ustedes saben que de tiempo atrás hay como ese paradigma de que en el boxeo el último round es el que más cuenta. Aquí Sí. también, digamos, a nivel de percepción, la gente puede creer que fue un mal gobierno por los últimos escándalos y eso es lo que me da a mí pesar, porque se pone uno a analizar área por área, los grandes logros del presidente Petro y de su gobierno son muchísimos, Sí. pero tuvimos una prensa que en su conjunto se dedicó más a exaltar y a amplificar los errores, que los hubo y que los hay, que los aciertos. Sencillamente pues porque, como siempre hemos dicho, es una prensa funcional como una corporatocracia que son los dueños del país, que es que a los que no les convienen muchas de las reformas que impulsó el presidente Petro, sus formas tampoco. Así que tuvimos en contra todo un gremio, digamos, con contadas excepciones, en donde se dedicaran por lo menos un día. Yo no escuché ninguna emisora diciendo, bueno, se va Petro, hagamos un balance de las cosas buenas que hizo. No, siempre el balance fue de las cosas malas y bueno, pues ese es el resultado, que la gente esté pensando que esto fue un mal gobierno cuando en realidad hay tantas y tantas cosas buenas por contar y lamentablemente así son las cosas. Pero usted cómo evalúa esos casos, por ejemplo, estos últimos que se han conocido, que pues paradójicamente todas son mujeres, que Angie Rodríguez hablando de lo del fondo de adaptación, lo de los contratos de Juliana Guerrero, lo de Aerocivil, lo de la primera dama. ¿Usted le da crédito a algo de eso o cree que eso Tú es... me das la razón porque no, prácticamente nadie me ha preguntado qué cosa hizo buena Petro y no qué pasó con Juliana. Sí, obviamente todo eso es despreciable y nosotros lo hemos criticado en su momento. Más, digamos, en el caso de que empezó desde ni siquiera ellas dos, porque Sí. son escándalos que yo no quiero minimizar, pero no tienen nada de comparación con cosas más graves que pasaron. Por ejemplo, desde Laura Sarabia. Mm. Eh, ha sido como un trasegar por todos los 4 años donde, si usted analiza, la izquierda nunca estuvo en el palacio, salvo Petro. Es que Sí. la izquierda estuvo 3 días en el palacio, que fueron los 3 días en que estuvo Jorge Jorge Rojas. Rodríguez. De Jorge Rojas, Jorge, Jorge Rojas, Jorge sí, Rojas. 3 días estuvimos, porque si mira, el primero fue Liscano, que después fue candidato presidencial Sí, y dice usted obviamente, de la cabeza de sí, presidencia, del porque no, lo que DAPRE. pasa es que el DAPRE, como se llama hoy, porque antes era la Secretaría Presidencial, es el corazón del poder, porque el presidente de la República delega muchas cosas en su mano derecha. Sí, sí, sí. Y obviamente ahí su mano derecha siempre fue de otra.
vertiente distinta del pacto. Entonces estaba Liscano, después vino, si no estoy mal, estuvo Carlos Ramón, Claro, también que sale con escándalos. Después vino Laura, Laura Sarabia. creo que Laura, después vino esos 3 días de Jorge, después vino Angie, después hay otras personas ahora, pero el corazón de la izquierda nunca estuvo en Palacio. Esa es la realidad. No quiere decir que por eso hubiera sido mejor o más o peor, pero es como una queja que tenemos nosotros ahí dentro de por qué el presidente no buscó su círculo leal, gente que no va a salir a contar cosas después, gente que se va a mantener en la autocrítica. Por ejemplo, nosotros al interior del pacto y de la izquierda somos muy autocríticos y somos capaces de decirle, presidente, eso no está bien, o no, o echemos para este lado, o alguna cosa. Siempre buscó personas muy sumisas y también eso es malo para un gobernante, porque Pero el gobernante necesita que le estén también diciendo las cosas. él decía que había, lo del Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Que había que abrirse, que no ser tan sectarios. ¿Cree que eso lo hizo por cuenta de eso, por abrirse políticamente más, o por qué no permitió que la izquierda estuviera tan cerca? Es que uno se puede abrir, pero en ciertos cargos, digamos, Mm, y él lo hizo. Él llegó con ese talante, digamos, y empezó a vincular personas de otros gobiernos, de otros que habían sido ministros, como Cecilia López, como José el mismo Antonio, Gaviria Alejandro. en educación, eh, el ministro de Defensa, Ocampo, perdón, el de Hacienda, y empezó a traer un poco de gente que, para combinar un poco la inexperiencia de algunos de nosotros con la experiencia de personas que ya habían estado en un gabinete, pero tampoco le salió bien. Usted mira, el ministro Gaviria nunca estuvo pendiente del Ministerio de Educación, ahí perdimos 6 meses. Estaba Sí. pendiente era el Ministerio de Salud, como de por qué la salud, y en sus debates internos en los consejos de ministros estaba pendiente era de eso. Y los demás ministros eran más funcionales a otro tipo de gobierno que no era el que estaba impulsando Gustavo Petro, ¿no? Entonces, pues digamos que eso no le resultó bien. Después vino una etapa donde ya apela, digamos, a los pura sangre, entre los que estoy yo, hasta Alexander López, perdón que me nombre primero, Alexander López, donde están Susana Mohamed, mucha gente que hemos sido muy leales a este proyecto y que, como tú dijiste al comienzo, somos piedras angulares de este proyecto porque estamos desde el comienzo. Y yo no sé si eso funcionó bien o mal, pero terminó también mal cuando nosotros nos rebelamos ante el poder desmedido que tenía Laura Sarabia y que nos parecía que frenaba el accionar de muchos de nosotros, de los ministerios mismos. La misma vicepresidenta se quejaba de que desde el DAPRE no le aprobaban los nombramientos y ella estaba creando un ministerio y la estaban sacrificando por otro lado para que ejecutara, pero no tenía personas para hacerlo. Entonces eso se volvió, también salió mal al final. Y ya bueno, estos últimos que tuvieron más estabilidad, los que remataron el gobierno, digamos, de un año y medio para acá, que a mí me parece, de verdad, si me lo preguntan, que lo han hecho bien. Yo casi creo que ninguna persona, incluida nosotros y desde el comienzo, ninguna persona llegó a vagar, como a rascarse la barriga. Yo veía mucho movimiento de los ministros, de los directores, directoras, por toda Colombia, moviéndose sábado, domingo. Yo creo que le dejaron el alma a este proyecto y por eso es que también me gustaría enumerar las cosas buenas que se hicieron, que son muchas. Hablemos un poco de eso, pero quisiera preguntar, Gustavo, por una cifra, que es, ¿por qué a pesar de esos escándalos de corrupción el presidente Petro, cree usted, mantiene esa favorabilidad tan alta, 40 o 45%, dependiendo de la encuesta que usted mire de las últimas que se conocieron, que es casi el doble de lo que cerró Iván Duque? Bueno, pues si la encuesta máxima son las elecciones, pues Ah, bueno, estuvimos también. sobre el 50%. O sea, la mitad de Colombia no se comió el cuento del mal gobierno. Y yo creo que nadie sale a votar contra un mal gobierno. Eso sería una estupidez. Si una persona sale a votar por un gobierno, es porque quiere que continúe ese gobierno o continúen sus políticas o su candidato. Eso no puede existir en la cabeza de alguien que la gente salga y vote por un mal gobierno. Eso no existe. Entonces, creo que continúa muy arriba, terminó muy arriba, por encima de los últimos presidentes, pues, distinto a Uribe, que A siempre Uribe, estuvo sí. muy alto.
pero por encima de Santos, por encima de Duque, ¿no? Y eso es porque a mucha gente no le gusta su forma de gobernar, pero a otra gente le gustó, que estuviera desafiando los poderes, que estuviera eh, enfrentando esas mafias que hay enquistadas entre el Estado, como las mafias electorales de Thomas Gregg, como las mafias de las EPS, a las que se desnudaron por completo, mostrando cómo se habían robado las reservas técnicas, cómo tenían unas deudas inmensas con las IPS, a pesar de que el gobierno ya les había girado esos dineros. Entonces, a la gente le gustó que por fin alguien llegara ya, no a alienarse con los poderes para llevar la fiesta en paz y salir rico y tal vez, como le decían, no peleé tanto, pero a otra gente no le gustaba ese sistema, porque realmente esa forma de gobernar y de ser y de actuar. Usted que estuvo en el DPS, en el Departamento de la Prosperidad Social, que es el área social del gobierno, quisiera preguntarle por eso, por ese balance. ¿Cómo, cuál cree que es el mayor logro del gobierno Petro en lo social, en la pobreza, en la reducción del desempleo, en la lucha contra el hambre, que es una de las primeras cosas que él termina mencionando en su discurso de balance el 20 de julio? Digamos que eso es un legado del presidente Petro, es haber disminuido la pobreza casi en 5 millones de personas, porque digamos hasta final de 2025 el DANE sitúa esa cantidad como en 3 millones 800 y pico mil, Sí. casi 4 millones, pero él tiene unos datos preliminares hasta abril que ya había aumentado a 5 millones, ha aumentado la disminución de pobreza. Y tiene una razón de ser, el salario, el alza más alta que ha habido en la historia de Colombia, del salario mínimo se dio para este año, o sea que ya los resultados se van a ver en 2027. Al final de 2026 la gente va a ver que la disminución de la pobreza va a continuar sencillamente porque la gente tiene más dinero en el bolsillo, Mm, salvo que Abelardo venga a desmontar un poco ese estado de bienestar que deja Gustavo Petro, por ejemplo, en esos salarios, en una cosa que tuvo un acierto de él, es redirigir las ayudas del gobierno hacia sectores que no pueden trabajar. Él nos dijo, subsidios para personas que estén sanas, que estén jóvenes, no más. Solamente vamos a darle a los viejos y a los niños. Y eso hizo. A los niños a través de las madres cabeza de hogar. Él mm, acabó un programa que tenía muchos más, digamos, era como de 1 millón de personas que anteriormente se llamaba Familias en Acción. Cuando yo llegué al DPS ya lo habían terminado y lo cambió por uno que era de un aporte. El anterior era de 160.000 pesos y lo cambió por uno de 500.000, algo mucho más grande, pero para menos gente, que era sí. para las mamás cabeza de hogar con hijos menores de 6 años. Entonces, eso le trajo mucho bienestar a los niños y eso se ha traducido en una, entre otras cosas, una disminución drástica de las muertes por desnutrición, de las muertes de neonatales. Digamos, en el tema de la salud, si vamos a mirar las estadísticas, a la gente le fue bien con la salud, al que le fue mal fue a las EPS. Pero a la gente, si uno mira, por ejemplo, muertes prevenibles, hay más del 50% de disminución porque él priorizó los niños, por un lado, el agua de la Guajira por el otro, y por el otro lado la salud preventiva, es enviar. Creo que llegaron a tener 11.000, casi 10.900 equipos de salud preventiva recorriendo 5 millones de hogares. Y eso también se va a ver en una disminución muy drástica en las estadísticas que aparezcan en 2027. Pero se me adelanta de usted a algo que ya le iba a preguntar, pero ya, si quiere lo hablamos de una vez. El presidente Petro siempre saca estas cifras de mortalidad materna y desnutrición infantil, pero hay otras cifras, por supuesto, del incremento de tutelas para la prestación de servicios, de claramente el tema de los medicamentos, que ahí también hay algo de culpa de los privados. ¿Por qué la salud se volvió o siguió siendo esa crisis que había sido todo este tiempo? ¿Por qué no se logró cumplir esa promesa de transformar realmente el sistema de salud para que fuera un derecho? Esa pregunta es buena porque lo que le puedo contar es que se aumentó considerablemente el presupuesto en salud Sí. para estos 4 años. Eso lo pueden ver ahí. De hecho, para el próximo año es de 114 billones.
está por encima de educación y por encima de defensa, que el de defensa fue siempre el presupuesto más alto Más en el alto presupuesto. históricamente, sí. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál fue el cambio de enfoque? Él dijo, vamos a privilegiar la salud preventiva, ahí se gastó unos billones, no tengo la cifra aquí, tuvieron que ser muchos porque son casi 90.000 personas, y también dotar de centros de salud, de ambulancias a los municipios. Entonces, ahí las parqueó un día en la Plaza Bolívar, 1.500 ambulancias. Sí, sí. Aquí había municipios donde la gente se moría porque pues, no tenían cómo llevarlo a, a un hospital ni siquiera de repente un poquito más avanzado. Hay un buque y se dejó hecho otro que está en fabricación recorriendo las costas del Pacífico, un buque hospital hecho en Colombia, Sí, sí lo mencionó grandísimo, también. el Benco Biojó. Y también una cantidad de hospitales, no tengo aquí la cifra, pero pues la gente sabe, cantidad de hospitales por todo el país, cantidad de centros de salud por todo el país. Y eso fue gracias a que les quitó la plata de las EPS. Las dejó por lo menos con lo necesario. Cuando ustedes veían ese escándalo en la radio, ¿no? Promovida por ellas, obviamente, uno sabe cómo funciona esto, de que el precio por capitación no alcanzaba, ¿no? Para que la gente no entienda es lo que paga el Estado por cada afiliado al sistema de salud. La famosa UPC que tanto se mencionó. Esa, unidad de precio por capitación. Mm. Eh, el presidente decía, no le podemos poner tanto porque toda la vida se lo han robado, vamos a invertir esa plata directamente y ustedes pueden averiguar con muchas IPS, empezaron a irrigarse más dinero hacia las IPS, que realmente son las prestadoras de salud. Las EPS son simplemente intermediarias entre, son las que agarran la plata del Estado y la distribuyen en las IPS. Empezó el gobierno a pagar directamente a esas IPS y creo que acortó un poco esa deuda que de todas maneras es muy grande y ahí sigue. Pero usted Entonces, no cree que digamos, se fue un agravó, enfoque. no cree que se agravó la crisis en estos 4 años de la salud. Pues hay que ver las estadísticas, porque digamos la percepción sí, porque es el relato que siembran. ¿Cómo hacen? Pues entonces con una señora, un pobre viejo en una fila diciendo llevo 3 horas acá reclamando el medicamento y no hay medicamentos, y entonces de eso hacen una noticia gigante, que no quiere decir que no pase, pero no era la constante, porque todos los superintendentes, desde Luis Carlos Leal, se han ido a esas distribuidoras de medicamentos y han encontrado que los medicamentos sí estaban y mostraron los videos. ¿Usted por qué le está negando a esta señora los pañales si acabo de entrar a la bodega y está llena? ¿Por qué le niegan tal medicamento si aquí está? Entonces eso fue un golpe blando que le hicieron también al presidente para generar esa percepción de que la salud había funcionado mal. Pero bueno, esperemos ahí un cambio de gobierno. La gente va a saber que esto no es algo que inventó Petro, es algo que inventaron en 1993, que lleva Vale, 33 años y que desde Pastrana, ahí están los videos, vienen quejándose todos los gobiernos y cerrando IPS porque no cumplen su función, sencillamente desvían los dineros para cosas personales, alguna vez para una cancha de golf o para hacer clínicas, cuando las EPS no tenían por qué hacer clínicas. claro, la famosa integración vertical que eso alimentó la corrupción. Correcto. Entonces, si yo soy una EPS que tengo como función llevarle la plata a la IPS, pero en vez de eso, con la plata de esa IPS que ya prestó el servicio y está endeudada, construyo una clínica y me empiezo a facturar yo con yo sin ningún control además. Ahí hemos encontrado 23 millones de facturas hacia muertos, gente que operaron 35 veces. O Qué sea, un horror. sistema que ha funcionado horrorosamente, pero tienen los medios de comunicación, pueden hacer el coro entre todos para hacer creer que este gobierno fue el que deterioró o acabó con la salud cuando eso ya venía deteriorado desde tiempo atrás. Y de hecho fue el gobierno Petro el que menos IPS cerró de todos. Sí, Duque de las cerró EPS 13, liquidadas, de las EPS exacto, el liquidadas, que sí. más liquidó, exacto. Sí. Bueno, hablamos entonces de lo social, Gustavo, de lo que tiene que ver con salud. Quisiera preguntarle por el tema de la reforma agraria, que es otro de los grandes logros que ha mostrado el gobierno Petro cuando uno mira las cifras de entrega de tierras. ¿Cuál es ese real impacto de entregarle tierra a los campesinos, que es uno de esos balances positivos en verde que están en el gobierno del presidente Petro? Bueno, Ricardo, para mí es el programa más, digamos, el que más le va a traer a Colombia en el futuro la paz duradera que tanto buscamos. Mm. Porque si uno mira los fenómenos de violencia, todos empiezan desde los años 60
por la distribución, la mala distribución de la tierra. Mm. Perdón. Sí. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que el acuerdo de paz, am, en el punto uno, ha decidido que los campesinos reciban 3 millones de hectáreas. Y uno mira la entrega de tierras en los gobiernos de Duque y de Santos y fue paupérrima. En una 17.000 y en el otro 18.000 hectáreas. A ese ritmo, en 6 años, 37.000 hectáreas, o sea, en 10 años hubieran entregado 370.000, en 100 años hubieran entregado las 3 millones de hectáreas. Gustavo Petro aceleró drásticamente esto, queríamos llegar al millón de hectáreas, pero la última balance que encontré es de 870.000 Mm. hectáreas. Pero que eso significa por lo menos 15, más de 20 veces lo que entregaron los dos gobiernos anteriores. Y en formalización de tierras hablan de 2.500.000 hectáreas de gente que tenía posesiones, baldíos, pero que no tenían el título para por lo menos acceder a un préstamo. Ya hay 2,5 millones más de personas con eso. Para mí eso es no una reforma agraria integral, pero sí el inicio de una gran reforma agraria. ¿Por Para que qué? ¿Qué hubiera sido faltaría? integral, hubiera faltado, digamos, el crédito, Sí. la asistencia técnica, para que ellos pudieran hacer florecer el campo. Muchos lo hicieron por autogestión, Bueno, y la otros compra. obtuvieron préstamos del Banco Agrario, algunos pocos, pero digamos que fue un primer paso. Ya tienen la tierra de haber continuado, digamos, los próximos 8 años. Iván Cepeda hablaba de la revolución agraria, ya era Mm. poner a florecer todas esas tierras, obviamente se necesitan tres componentes más, que son los caminos vecinales para sacar los productos, la asistencia técnica y el crédito. Esas tres cosas faltaban. En algunos casos se dio, en algunos no, pero lo más importante se dio, que fue la entrega de las tierras. Gustavo, y el otro tema, para ir cerrando este corte de cuentas de los temas de fondo, es el de seguridad. Justamente en las últimas horas se conoce un informe de Paz que dice, bueno, en el gobierno Petro aumentaron en un 90% de los grupos armados ilegales. Y todo el mundo dice, eso es culpa de la política de paz total. Ese fue el principal error del gobierno Petro, que tuvo como consecuencia el aumento de la inseguridad, el caos en orden público. ¿O usted cómo lee esa cifra de Indepaz de 13.000 grupos, miembros de grupos armados nuevos? Bueno, los grupos armados se multiplicaron en el gobierno Duque y aquí siguieron creciendo. Eso es Mm. una cosa que no podemos ocultar. Sí. Pero igual que en la salud, uno tiene que irse a mirar la estadística, ¿no? Porque la percepción, obviamente, cuando hay un atentado, pues cuando como la lupa nuestra era triple, pues se multiplican y hubo atentados asquerosos también. Pero si uno va a mirar la estadística de muertes violentas, se ha mantenido en la misma cifra, con a veces aumentos y disminuciones muy leves con relación a las cifras que mantuvieron durante el gobierno Duque, que son más o menos 26 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Sí. No hubo, digamos, un aumento así como que se disparó a 30 para decir, wow, aquí sí esta cosa, digamos, se disparó la violencia. La violencia no se ha disparado, la violencia sigue en los mismos márgenes. Ahora, que no salió bien el tema de la paz total, eso es innegable, el Mm. mismo gobierno no lo podría negar, pero se hizo algo importante, se intentó. Yo creo que si nosotros no hubiéramos intentado hacer la paz con todos los grupos, porque de eso se trataba la paz total, es involucrar a todas las personas que tengan un arma en la mano para desarmarlas y para traerle la paz a este país, yo me hubiera sentido mucho más frustrado que hoy, cuando sé que no funcionó como se debía, como queríamos, pero que se intentó. La paz hay que intentarla 1.000, 2.000 veces. Y como dice un dicho por ahí que ya no sé de quién es preferible intentar la paz 1.000 veces que ganar la guerra una vez, porque realmente a este país le hace falta eso. Nosotros no podemos seguir en ese baño de sangre que seguramente es lo que viene para los próximos 4 años, porque fue la premisa con la que fue elegida el candidato. Pero no fue contraproducente ese intento de paz que llevó a que los grupos crecieran. ¿Usted no asocia esas dos cosas? Sí, y creció el narcotráfico. Es que yo lo hacía desde cuando era candidato presidencial. Sí. Este problema no lo arregla ni la mano dura, ni el diálogo, ni siquiera la mezcla de las dos cosas. Porque tú miras, Que fue lo de Santos, por Uribe, ejemplo. Uribe intentó la mano Y dura. Uribe, claro, claro. Y ahí están. Santos intentó el diálogo. Y ahí están.
Duque intentó la guerra, ahí están. Petro intentó combinar las dos cosas, diálogo y guerra, porque nadie puede negar que hay unos hitos en este gobierno que no cumplieron ni siquiera los anteriores gobiernos de derecha, es meterse al plateado, por ejemplo, meterse a Catatumbo. Mm. Todo eso tiene unos costos de guerra impresionantes, pero ninguno de los últimos 6 presidentes, Pastrana menos, Pastrana le entregó el Caguán y ahí fue donde crecieron las FARC. O sea, ninguno de los últimos 7, 8 presidentes ha podido con esto porque el problema nuestro se llama narcotráfico y es prácticamente ajeno a lo que quiera hacer un gobierno acá. ¿Por qué? Mire cómo el Plan Colombia le mete 10.000 millones de dólares, 9.600 millones, a los gobiernos de Pastrana y Uribe, y hoy todavía está el narcotráfico. Mm. ¿Por qué? Porque es un negocio que tiene tentáculos en el exterior, los consumidores, por ejemplo, y esos consumidores nunca han disminuido. Aumentan, aumentan, aumentan. Cada vez hay más consumidores de cocaína y de otras drogas en el mundo. Y eso hace que aquí haya mucha gente dispuesta en un país tan pobre, en municipios donde no hay economías legales, los jóvenes tengan que irse al narcotráfico como única alternativa de vida. Y eso hace que eso crezca y crezca y crezca. Y entonces, si analiza uno la historia, a través de la historia hemos desmantelado, no sé, 10 20 carteles, desde el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del norte del Norte del Valle, el Valle, cartel de sí. la costa, el cartel de Bogotá, todos los carteles se han desmontado. Guerrillas van y vienen, comandantes guerrilleros van y vienen, comandantes paramilitares se desmovilizaron por allá en Realito y ahí siguen. ¿Por qué? Porque tú puedes hoy matar a todos los comandantes, hoy. Digamos que en un golpe de gracia, eh, Gustavo Petro puede acabar con Iván Mordisco, con Romaña, con los paramilitares del Clan del Golfo y los acaba a todos. Eso no es el fin de la guerra ni del narcotráfico. Al otro día, ya han nacido nuevos jefes. Ha sido nuestra constancia, nuestra maldición de todos los años. Y es que el narcotráfico es el que conduce la guerra y la gasolina de la guerra de este país. Gustavo, hablemos estos minutos finales de esa inquietud que ha planteado el presidente Petro en sus últimas intervenciones, en la rueda de prensa que dio, que estaba basado en información que usted también replicó, que es la de los testigos digitales y la sospecha de fraude electoral. ¿Para dónde van esas denuncias? ¿Tienen futuro esas denuncias de fraude que son tan difíciles de entender porque mezclan algoritmos, el sistema electoral, injerencia extranjera, entender estadística? ¿Cree que van para algún lado esas denuncias? No creo que aquí haya jueces con los suficientes pantalones para metérsele a un tema tan espinoso como decirle a un presidente, venga, usted ya no es el presidente, queda destituido y ahora sube otro. Eso aquí no existe. Pero sí queda un precedente muy claro y es que estas personas que, aclaro, no fui yo, porque a mí Mm. me han entrevistado por el tema porque yo les paré bola, empecé a estudiar lo que ellos mandaban, que a mí me gusta estudiar. Sí. Entonces yo veía que ellos ahí ponían tweets y con muy poquito alcance y eran muchos, pero yo dije, aquí tiene que haber algo. Empecé a hablar con ellos hace como un mes en diferentes reuniones virtuales, otras presenciales, empecé a empaparme el tema y yo dije, aquí hay un fraude, realmente lo hay. Y no lo descubrí yo, no lo descubrió Petro, no lo descubrieron nuestros congresistas, ni nuestro partido, sino la sociedad civil, que eso es lo hermoso. La sociedad civil, cuando ve que el resultado es tan apretado y tan sospechoso, menos del 1%, empiezan a averiguar las actas electorales y lo que dicen es, unámonos todos para poder leer las 120.000 actas electorales. Nosotros ni siquiera alcanzamos a tener 50.000 testigos electorales, después de que llevamos 10 años diciendo que el código fuente, que el software y que esto está corrupto, que lo sabemos desde hace mucho rato, pero no fuimos capaces. 50 congresistas y un presidente en 4 años de detener esto. Entonces, prácticamente que toda la virtud de esta gente de la sociedad civil que se autoconvoca ¿Y estos son y qué? empieza, ¿75.000? van 75.000, sí. Mm. Y ellos empiezan, se distribuyen. Dios, en el formulario que ponían, decían, ¿usted cuántas actas puede revisar? ¿Una o cinco? ¿Dos, tres? De una a cinco. Entonces uno decían dos. Era muy fácil para una persona revisar 2 actas. Y entonces esa suma de toda esta cantidad de gente empezó a encontrar unos patrones, que yo he publicado algunos. Lo que pasa es que como yo soy más visible que muchos de ellos, pues es que hasta ya aún más el escándalo, pero ellos ya habían descubierto eso hace rato. Uno de los patrones, les voy a decir los 3 patrones más importantes. Sí.
El primero, que hay más de 500 municipios donde el censo electoral está inflado. 95 de ellos tienen más votantes que habitantes. 250 tienen el 95% del censo electoral equivalente a su población, es decir, que solo el 5% son jóvenes, Mm, que son ahí menores de increíble, edad, sí. sí, o menores de 18, y, y otros 200 y tantos municipios que son por encima del 90% entre el censo electoral comparado con su población. Ahí ya había una alerta, ahí hay un patrón. ¿Dónde están estos municipios? Entonces mucha gente decía, no, es que es la transhumancia, porque mucha gente infla, y sobre todo en las fronteras, Se va a votar a otro cuando lado. se pasan de Venezuela para acá, y resulta que ellos encuentran el patrón que es por toda Colombia, donde están los municipios, en Antioquia, en Nariño, en Valle, en Chocó, en la costa. Y un dato curioso, el 30% de los municipios de Boyacá, el 30%, mírame la cantidad, Mm. de Boyacá, que no tiene ninguna frontera, tienen censos electorales por encima del 100% de su población. Entonces ahí hay un patrón que si un magistrado es acucioso, pues sencillamente dice, vamos a mirar qué pasó en los municipios y abren las actas Va a electorales. haber debate de esto en el Congreso, pero usted dice que no cree que vaya a pasar mucho. Porque, digamos, este fraude no lo fragua ni siquiera Abelardo de la Espriella. Mm, Esto empieza en 2022, cuando nosotros descubrimos, aquí viene el segundo patrón, cuando nosotros descubrimos el robo de las 4 curules del Senado. Ellos se dan cuenta que se hizo a través de descubrir que en la metadata, que son los datos que deja el cambio de un archivo, los delata. Que, mm. por ejemplo, si yo había un patrón que descubrimos en esa época con inteligencia artificial y unas empresas especializadas, y era que las actas del, del, del pacto histórico en algunas partes del país marcaban 0 votos. Sí, me Y nos acuerdo, llamó sí. la atención por qué 0 votos si en la mesa del lado tenemos 15 y en la mesa del lado otros 12, etcétera. No es común que en una sola mesa de todo un puesto haya 0 votos. Pero Pero ese eso era un se problema repetía con el acta, ¿no? Que estaba al final el logo del pacto y no lo podías eso marcar. dijeron ellos. Ellos dijeron eso. Pero entonces, ¿por qué contó las otras? Mm. ¿Por qué contaron las otras? Entonces nos robaron 4 curules de frente, pero Ellos no tuvieron tiempo. como los descubrimos, no tuvieron tiempo de armar nuevamente todo ese sistema que es muy minucioso y difícil de armar para tumbar a Gustavo Petro. Entonces dejan pasar a Gustavo Petro, pero cometen la segunda de esos indicios que le voy a decir, y es que eliminan la metadata, gravísimo. Hoy usted, todas las actas que encuentra, todas las actas que encuentran no tienen metadata, o sea, no dicen fecha de creación, no dicen hora de creación, que es muy importante la hora porque uno en la metadata puede mirar que se hizo a las 7 de la noche después del preconteo, o etcétera. Y lo otro que hicieron perversísimo es partir el E14, que antes se subía completo, partirlo en dos. Una parte con los datos de los votos y otra parte con las firmas De los de los jurados. jueces, los jurados. Ah, Entonces, ya con los jurados aquí validando cualquier cosa que pongas aquí en la columna de la izquierda, pues ahí viene que usted puede meter lo que quiera, a la hora que quiera. Y sin metadatas, pues inflen lo que quieran. pero Gustavo, el problema no es, a ver, digamos, hay un jurado que es el que cuenta, son varios en una mesa que cuentan los votos. Esos votos después se transmiten a la registraduría y tienen que coincidir con lo que dice allí. ¿Dónde está la manipulación si hay unos votos físicos? Es decir, se lo pongo en estos términos. Si el acta del E14 dice que hay 20 votos por Abelardo, pero uno va y mira el voto físico y son 18, por poner un caso pequeño, pues ahí ya hay un desfase. Lo que le digo es, el voto físico tiene que certificar lo que dice la E14, ¿no? Sí, pero pasó lo siguiente. Usted tiene muy poquitas horas Mm. porque el escrutinio además empieza esa misma noche y ellos empiezan a leer a toda. Y si usted no tiene el testigo con el acta para refutar lo que van leyendo, pues no puede impugnar esas mesas, porque el sistema electoral está hecho para eso, para que no haya tiempo de reaccionar. Y entonces teníamos todos los testigos allá aglomerados en diferentes sitios que no puedo entrar porque no estoy inscrito, que es que no aparezco, que es que no sé cuánta, que no, bueno, por muchas razones no tuvimos como ni los suficientes testigos O sea, no hubo para, cómo confirmar que los votos físicos coincidieran exacto, con la C14.
Que eso es lo que hacen los testigos digitales. Empezar a investigar todas las actas C14 y encontrar unos patrones que son, para resumirte aquí la idea y no generar, digamos, una expectativa falsa, que son lo que integran una demanda de nulidad electoral que ellos mismos ya instauraron ante el Consejo de Estado. Entonces falta aquí es esperar que el Consejo de Estado se pronuncie, que si quiere Mm. pues investigue lo que ellos están entregando y bueno, no tengo la expectativa pues de que no se posesione Abelardo ni que sea No, presidente no va a estos pasar. 4 años. Sí, pero pues creo que el ruido va a llegar al Congreso. Sí, claro. Gustavo, pues ahí a grandes rasgos descubrimos un poco cómo es este fraude. Solamente para despedirnos quisiera preguntarle por su futuro. ¿Qué viene para usted estos 4 años? ¿Va a ser oposición Ujú. desde dónde? ¿Qué expectativa tiene de estos 4 años alrededor del gobierno de Abelardo de la Espriella? Bueno, yo voy a hacer oposición desde la educación. Mm. Estamos montando unas escuelas de formación política que arrancamos ahora a mitad de agosto. Y lo electoral, mientras el sistema no sea depurado, mientras nosotros no tengamos nuevamente esos controles que ellos desaparecieron, ¿no? Que era la metadata, los hash, que hemos escuchado mucho, que son los candados que tienen los archivos para garantizar que no se cambian sin que se modifique ese número que tiene el candado. Es inocuo. Yo le he dicho al pacto, no dediquémonos a depurar el sistema electoral, apoyemos a estos muchachos y muchachas pues de los testigos de Digitales. los testigos digitales para que empecemos a hacer una fuerza desde la sociedad civil para cambiar ese sistema que es perverso, que es corrupto. El Consejo de Estado ya lo dijo, nosotros lo hemos padecido, así que mientras ese sistema prevalezca así, no tengo por ahora aspiraciones, Ricardo. Te lo Y, dejo ahí. y va a escribir, usted dijo que iba a escribir una Sí, ficción claro, no, yo política. ya terminé un libro que se llama Nadie muere en la víspera, lo lancé ahorita en la Feria del Libro y viene la segunda parte que es El nido de ratas, que es donde voy a contar parte de la A corrupción que eso, hay en eso le iba a este preguntar, sistema. ¿habrá un thriller político, una serie Sí, política claro, de claro que lo que sí. usted vivió? Sí, claro que sí, ya para el próximo año. Bueno, la veremos muy seguramente porque Bueno, siempre muchas son gracias. exitosas. Gustavo, muchas gracias a usted y a ustedes también muchas gracias por ver, por compartir este contenido. Nos vemos en una próxima ocasión para que sigamos hablando con los protagonistas de la política en Colombia. Chao, chao.